Hay días en los que estar solo no se siente como descanso, sino como castigo, como si el silencio fuera la confirmación de que algo en ti no funciona. Y entonces te preguntas, ¿por qué estoy aquí, en este vacío? Pero tal vez la pregunta no sea ¿por qué estás solo? Tal vez sea, ¿qué está esperando ser escuchado en este silencio que tanto evitas? Porque hay una diferencia entre estar solo y sentirte abandonado. Y a veces, esa diferencia no está en las circunstancias, está en lo que haces con el espacio que tienes frente a ti. Nadie te dice que la soledad puede ser otra cosa, que puede ser un lugar, no una condena. Conozco muchas personas que viven rodeadas de ruido. No solo el ruido de las voces, sino el ruido de las tareas, de las expectativas, de la necesidad constante de demostrar que están bien. Y en medio de todo eso, hay un cansancio profundo. No el cansancio del cuerpo, sino el cansancio de no poder parar. Y cuando finalmente se quedan solas, no sienten alivio, sienten pánico, porque en la soledad aparece todo lo que han estado posponiendo. La tristeza que no han llorado, la rabia que no han nombrado, las preguntas que no se han atrevido a hacer. Entonces se enciende la televisión, llaman a alguien, buscan cualquier cosa que llene el vacío, porque el vacío da miedo, porque parece que si te quedas ahí, te vas a caer para siempre. Pero hay algo que muchos no saben, y es que el vacío no es un pozo sin fondo, es un espacio, y en ese espacio, si te quedas quieto, si respiras, si dejas que el silencio sea lo que es, empiezas a escuchar algo distinto. No es una voz que te dice qué hacer, no es una respuesta clara, es algo más sutil, es tu propia presencia, la parte de ti que ha estado esperando, en silencio, a que dejes de huir. También conozco a quienes han aprendido a estar solos, pero de otra manera. No porque lo eligieron, sino porque la vida los puso ahí. Una pérdida, una decepción, un cambio que no pidieron. Y al principio, esa soledad dolía tanto que pensaron que no iban a sobrevivir. Se despertaban en la noche sintiendo el peso de la ausencia, y durante el día, todo les recordaba que algo faltaba. Pero con el tiempo, algo comenzó a cambiar. No porque el dolor desapareciera, sino porque empezaron a habitar ese dolor de otra forma. Empezaron a caminar por sus cuartos vacíos sin buscar llenarlos de inmediato. Empezaron a sentarse con su café en silencio, sin necesidad de distraerse. Y en esa quietud descubrieron algo extraño. Descubrieron que la soledad no era solo ausencia, era también presencia. La presencia de sí mismos, de sus pensamientos, de su respiración, de su alma tal vez. Y no fue un momento de iluminación, fue más bien un darse cuenta lento, casi imperceptible, como cuando te das cuenta de que ya no te duele tanto caminar, de que puedes sostener tu propia compañía sin desesperarte. Y hay otros, los que creen en Dios, que rezan, que van a misa, que hacen todo lo que se supone que deben hacer, y aún así se sienten solos, profundamente solos, porque esperaban que la fe llenara ese vacío, que Dios fuera una compañía constante, clara, reconfortante. Pero en cambio, a veces sienten que Dios también está en silencio, que sus oraciones rebotan en el techo, que no hay respuesta. Y eso duele, porque si ni siquiera Dios parece estar ahí, entonces, ¿qué queda? Pero tal vez el problema no sea la ausencia de Dios. Tal vez sea la expectativa de cómo debería sentirse su presencia. Tal vez hemos aprendido a esperar que Dios llegue con señales claras, con palabras audibles, con consuelo inmediato, y cuando no lo hace, pensamos que nos ha abandonado. Pero, ¿y si Dios no habla en el ruido? ¿Y si su presencia no es un grito, sino un susurro? ¿Y si está ahí, en ese silencio incómodo que tanto evitamos, esperando que dejemos de hablar, de pedir, de exigir, para que podamos simplemente estar? Hay una diferencia entre huir de la soledad y habitarla, y esa diferencia cambia todo. Huir de la soledad es llenar cada minuto con algo, con trabajo, con pantallas, con planes, con personas. Es hacer cualquier cosa para no sentir el vacío. Y no está mal querer compañía, no está mal buscar conexión, pero cuando la búsqueda se convierte en huida, cuando no puedes soportar ni un momento contigo mismo, algo está pidiendo atención. Habitar la soledad es otra cosa, no es amarla, no es disfrutarla necesariamente.
Es permitirte estar en ella sin juzgarla. Es decir, aquí estoy, solo, y está bien. No para siempre, no como un destino, pero por ahora, aquí estoy. Y en ese estar, algo empieza a moverse. No de inmediato, no con claridad, pero hay un movimiento, hay una apertura. Porque cuando dejas de resistir la soledad, cuando dejas de verla como un enemigo, empieza a revelarse como lo que realmente es, un espacio. Un espacio donde puedes escucharte, donde puedes sentir sin tener que explicar, donde puedes ser sin tener que demostrar nada a nadie. Y eso no es fácil, porque hemos aprendido a definirnos por lo que hacemos, por lo que logramos, por cómo nos ven los demás. Y cuando estás solo, todas esas máscaras caen, y te quedas con lo que eres, solo eso. Y a veces eso da miedo, pero también es lo más honesto que puedes hacer. Mirarte sin filtros, sin justificaciones, y decir, aquí estoy, con mis contradicciones, con mi cansancio, con mi necesidad de ser amado y mi miedo a no serlo. Y en ese reconocimiento, en esa honestidad brutal, hay algo sagrado. Hay algo que se parece mucho a la verdad. Hay una mujer que conocí hace años. Vivía sola después de un divorcio largo y doloroso. Me dijo que al principio no podía soportar el silencio de su casa, que ponía música todo el tiempo, que llamaba a sus amigas cada noche, que hacía cualquier cosa para no sentir el vacío. Pero un día se quedó sin batería en el teléfono y no tenía ganas de levantarse a cargarlo. Así que se quedó sentada en su sillón, en silencio, sin música, sin distracciones. Y al principio sintió pánico, como si el techo fuera a caerse, como si el silencio la fuera a aplastar. Pero no se movió, respiró y esperó. Y después de un rato, algo cambió. No fue dramático, fue sutil. Se dio cuenta de que el silencio no era un vacío que la amenazaba, era un espacio que la sostenía, como una habitación donde podía respirar. Me dijo que esa noche no durmió mucho, pero que por primera vez en meses no sintió miedo. Sintió algo parecido a la paz. No la paz de tener respuestas, sino la paz de no necesitarlas en ese momento. Y desde entonces empezó a hacer algo distinto. Cada noche, antes de dormir, se sentaba en silencio durante 10 minutos, sin rezar, sin pensar en nada específico, solo estar. Y con el tiempo, esos 10 minutos se convirtieron en el momento más importante de su día, porque ahí, en ese silencio, encontró algo que había perdido, su propia compañía, la certeza de que podía estar consigo misma sin desesperarse, que podía sostener su propia tristeza, su propia soledad, sin necesitar que alguien más la salvara. Y hay otro hombre, un hombre que había trabajado toda su vida, que se había definido por su trabajo, por su capacidad de resolver, de proveer, de ser útil. Y cuando se jubiló, se encontró con un vacío enorme, porque ya no tenía que hacer nada, ya no tenía que demostrar nada, y no sabía quién era sin esas tareas que lo habían definido durante décadas. Al principio, trató de llenar el tiempo, se apuntó a clases, hizo viajes, buscó proyectos, pero nada llenaba ese vacío, porque el vacío no era de tiempo, era de identidad. Un día me dijo que se sentó en un banco del parque y se quedó ahí, durante horas, sin hacer nada, solo mirando. Y al principio se sintió inútil, como si estar ahí sin hacer nada fuera un desperdicio. Pero después de un rato empezó a notar cosas: el movimiento de las hojas, la risa de los niños, el ritmo lento de las nubes. Y se dio cuenta de que estar ahí, sin hacer nada, sin producir nada, sin demostrar nada, también era algo. Era estar vivo, era estar presente, y eso en sí mismo tenía valor. Me dijo que esa tarde cambió algo en él, que dejó de buscar llenar el vacío, que empezó a habitarlo, y que en ese habitar encontró algo que nunca había tenido antes: la libertad de ser sin tener que justificarse. En la vida de fe hay una palabra que a veces olvidamos: presencia. No acción, no logro, no servicio, solo presencia. Porque hemos aprendido que la fe es hacer, es rezar, es ir a la iglesia, es servir. Y todo eso es bueno, todo eso tiene su lugar. Pero a veces, en medio de todo ese hacer, olvidamos el estar. Olvidamos que Dios no nos pide que seamos útiles, nos pide que seamos, que estemos,
que lo dejemos estar con nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Y eso no es fácil, porque estar quieto se siente como perder el tiempo, porque el silencio se siente como abandono, porque hemos aprendido que si no estamos haciendo algo, no estamos siendo fieles. Pero hay un misterio en la quietud, un misterio que no se puede forzar, que no se puede controlar, que solo se puede recibir. Y ese misterio es este, que en el silencio Dios no está ausente, está más cerca de lo que pensamos, pero no habla como esperamos, no actúa como exigimos, simplemente está y espera que estemos también. Y cuando aprendemos a estar, cuando dejamos de luchar contra el silencio, cuando permitimos que la soledad sea lo que es, empezamos a descubrir algo. Empezamos a descubrir que no estamos tan solos como pensábamos, que hay una presencia, no siempre clara, no siempre reconfortante, pero real. Una presencia que no juzga, que no exige, que simplemente acompaña. Y esa presencia no llena el vacío, pero lo transforma, lo convierte en un espacio sagrado. Un espacio donde podemos ser honestos, donde podemos ser frágiles, donde podemos ser lo que realmente somos, sin máscaras, sin pretensiones. Y tal vez eso sea lo que siempre hemos necesitado. No un Dios que resuelva todo, sino un Dios que esté con nosotros en medio de todo, incluso en medio de la soledad, especialmente en medio de la soledad. Nadie te va a decir que la soledad es fácil. Nadie te va a prometer que si la aceptas todo va a estar bien, porque no es así. La vida sigue siendo complicada, la tristeza sigue siendo real, la pérdida sigue doliendo. Pero hay algo que cambia cuando dejas de ver la soledad como un castigo, cuando empiezas a verla como un espacio donde puedes respirar, donde puedes ser honesto contigo mismo, donde puedes encontrarte con lo que realmente importa. Y no es un cambio dramático, es un cambio lento, casi imperceptible, como cuando te das cuenta de que ya no le tienes tanto miedo al silencio, de que puedes estar contigo mismo sin desesperarte. Y tal vez en ese espacio, en ese silencio, descubres algo. No una respuesta, no una solución, pero sí una certeza, que puedes sostener tu propia soledad, que puedes habitarla sin perderte en ella, que puedes estar solo sin estar vacío. Y eso no es poco, eso es mucho, porque significa que tienes un lugar al que volver, un lugar que no depende de nadie más, un lugar que es tuyo, tu soledad, tu santuario, tu espacio sagrado. No necesitas hacer nada con esto, no necesitas cambiar nada, solo necesitas saber que está ahí, que cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso, cuando la vida se vuelva demasiado pesada, cuando sientas que no tienes dónde ir, tienes un lugar. Ese lugar eres tú, en silencio, en soledad, en presencia. Y ahí, en ese espacio, no estás tan solo como piensas.